En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaba tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados, por favor. Queridas hermanas y hermanos, iniciamos la semana 16 del tiempo ordinario. Eso significa que llegamos al término de la primera mitad del tiempo ordinario. Y la liturgia nos ofrece la figura del buen pastor. Esta figura es muy rica en cuanto al contenido bíblico, los elementos que nos ofrece, tanto para el conocimiento de Jesucristo como para conocer la identidad y el quehacer de cada uno de nosotros. Nos lo ofrece en diferentes tiempos del año. Por ejemplo, la cuarta semana de Pascua es el domingo, cuarto domingo de Pascua, es el domingo del Buen Pastor. Y ahí tenemos estas lecturas y el desarrollo de esta imagen del Buen Pastor, Cristo como el Buen Pastor. Pero además, en otros momentos del año vuelven a aparecer, como el día de hoy, esta imagen. Y les invito para que pongamos la mirada en la riqueza entonces de esta imagen. Para conocer más a Jesucristo, vamos a verlo a Jesucristo desde una de las características de Jesucristo como buen pastor, que es Jesucristo es buen pastor porque es compasivo, porque es misericordioso. Y tengamos también presente la quinta bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Por tanto, es una promesa y es una realidad para todos los que trabajemos, primero reconociendo a Jesucristo rico en misericordia, y segundo, practicando la misericordia de nosotros para alcanzar esa bienaventuranza. Bien, ¿cuáles son estas tres características de esta compasión? ¿Dónde se manifiesta esta compasión y misericordia del Señor? Primero la encontramos en el Evangelio. Tomamos las dos primeras características. Jesús, compasivo, está muy atento al trabajo de sus discípulos, de sus apóstoles. Después que les hace una encomienda de trabajo, a su regreso le dice: vénganse conmigo, vamos a un lugar tranquilo. ¿Para qué? Descansen un poco. El Señor está atento de nuestro trabajo y nos invita también al descanso, al estar un poco en silencio, en un lugar retirado, solitario. El día de ayer estuve con un poco más de 80 catequistas de nuestro decanato en un retiro espiritual, un poco retirado de aquí, casi 80 kilómetros, ¿verdad? En un lugar apartado, para descansar un poco, ¿verdad? Les decía yo, descansar de los ruidos exteriores y también practicar un poco el silencio interior. Jesús, que es compasivo y misericordioso, nos propone que de tiempo en tiempo nos retiremos al silencio para descansar un poco. Y muy seguramente lo podemos hacer como los apóstoles, retirarnos con Jesús, es decir, retirarnos para estar con el Señor. Y desde allí, pues recapitular todo lo que hemos trabajado y también lanzar nuevos proyectos de lo que vamos a realizar en un periodo específico, un mes, 3 meses, un año o más. Otro elemento de compasión del Señor, de misericordia, es que después de que atraviesan aquel lago, cuando pasan del otro lado y van a bajar de la barca, Jesús mira que hay mucha gente reunida y tiene compasión. Y ahora la compasión de Jesucristo no se llama descanso, ahora la compasión de Jesús se llama enseñarles muchas cosas. Se puso a enseñarles muchas cosas porque los vio que andaban como ovejas sin pastor. Y Él, que es el buen pastor prometido,
recordemos la primera lectura del profeta Jeremías, fue prometido que vendría del tronco de David, ¿verdad?, un descendiente que iba a ser el buen pastor, que iba a definir nuevamente el pastoreo para que todas las personas que tengan la encomienda de ser pastores lo hagamos al modelo de Jesucristo, porque los pastores que había en el periodo de Jeremías eran malos pastores, descuidaban a las ovejas o abusaban de ellas. Y hay una denuncia de parte del profeta de que ese tipo de pastoreo que a Dios no le agrada, Él va a venir y les va a pedir cuentas de ese trabajo, de esas acciones malas que han realizado esos pastores. Y nosotros tenemos entonces estos dos elementos. Uno, la compasión puesta en práctica a través de ver la necesidad de descanso y llevarlos a un lugar aparte. A sus discípulos y a nosotros también nos invitan. Número dos, a enseñarle muchas cosas a aquella gente que anda como ovejas sin pastor. El ponerse a enseñarle muchas cosas es un signo de compasión. Tomemos nota de esa parte de cómo ejercer la compasión siendo pastores. Y tercer elemento nos lo da San Pablo en la segunda lectura, hablándole a los Efesios, escribiéndole a los Efesios, nos dice que el buen pastor, que es Jesucristo, con su sangre ha derribado el muro que separaba a los pueblos, a los dos pueblos, a los cercanos, a los judíos, y a los lejanos, a los paganos, es decir, todos los otros pueblos o naciones. Por tanto, la compasión de Dios manifestada en Jesucristo es también derribar el odio que existe en medio de los pueblos, que no permite que se construya un solo pueblo. Ahora tomemos esos tres elementos de compasión del buen pastor y veamos un poco para nosotros. Nosotros también en este tiempo tenemos que ver desde dos ángulos: el ángulo de ser ovejas del buen pastor y por otra parte ser pastores para otras ovejas. Los dos elementos son importantes. Ovejas del buen pastor, porque es importante que escuchemos al buen pastor. Vayamos al Salmo 22 que proclamamos hoy. El buen pastor, que es el que nos conduce a aguas tranquilas y a pastos verdes. El buen pastor es el que quiere conducir a cada uno de nosotros como ovejas a sus pastos verdes y a sus fuentes tranquilas. Y quiero citar a San Agustín, porque San Agustín nos enseñó, nos decía, que los pastos verdes y las aguas tranquilas a las que Jesús nos invita es a la misma palabra de Dios escrita. En la Biblia están los pastos verdes y las aguas tranquilas. Por eso en esta parroquia, haciendo lectura bíblica, es como podemos continuamente ir a esos pastos verdes. Allí hay alimento para nuestras almas. Allí hay fortalecimiento para nuestras almas. Allí hay agua suficiente para nuestra sed espiritual. En las Sagradas Escrituras estoy citando a San Agustín. Y si me permiten citar a Santa Teresita del Niño Jesús, hablando acerca de los evangelios, trabajo que estamos haciendo en este periodo, en esta parroquia, ¿verdad?, de leer los 4 evangelios. Decía Santa Teresita del Niño Jesús: es en los evangelios donde encuentro siempre nuevos elementos y también consuelo para mi pobre alma. Siempre que leo los evangelios encuentro novedades para mi vida espiritual, y también encuentro consuelo para mi pobre alma. Ahí están las fuentes tranquilas a las que continuamente somos invitados a acudir, y que estoy seguro que muchos de ustedes estamos acudiendo a ellas. Pero por otra parte, también es importante que veamos desde el ángulo del pastor. Y tengamos en cuenta que todos los que somos jóvenes adultos ya tenemos bajo nuestro cuidado a una o más personas a quienes es importante que les ayudemos, que cuidemos, siendo buenos pastores a ejemplo de Jesucristo, que estemos atentos a su descanso y que estemos atentos también a enseñarles muchas cosas, y que estemos dispuestos también a ayudarles a derribar muros de odio que se van construyendo en nuestras vidas. Y estoy hablando de un papá que está al pendiente
del desarrollo de sus hijos. En una sociedad en donde nos proponen tantas cosas que hacer, nos distraen muchas veces de lo que es principal. Y algo que es principal es cuidar el desarrollo de aquellos que nos han sido confiados. Por tanto, esta es una invitación. No renuncien, papás. No se ocupen demasiado en el trabajo, que vayan a descuidar los valores humanos y cristianos de sus hijos. La puesta en práctica, vamos. No permitan que sus hijos de 10 años, de 15 años, de 18 años, con el mundo de rebeldías y de falta de autodominio, caigan en las garras de los vicios y sin que tengan un pastor que defienda a esas almas de los lobos. Porque hay lobos continuamente que están seduciendo corazones jóvenes para que caigan en cosas que solamente son complacencias. Y hay muchas complacencias, ¿verdad? Usted ya tiene una lista, porque aquí cada domingo señalamos algunas cosas. Usted ya puede tener una lista grande de aquellas cosas en las que pueden caer sus hijos, como caprichos, como desórdenes, como vicios, como gustos. Es que me gusta o es que no me gusta. Como que esos criterios no están extraídos del Evangelio. Y los pastores, mamá, papá, sacerdote, catequista, cada uno con los que Dios nos encargó, es importante que renovemos nuestro compromiso con el buen pastor para que sigamos ejerciendo ese pastoreo, para que sigamos conduciéndonos a las aguas limpias, no a las aguas turbias. Las películas y el internet y todas las redes sociales y también las novelas, todo eso nos dan muchas aguas turbias y muchas veces se bebe de allí. Y con esas aguas turbias no es fácil traer paz en el alma, paz en el corazón. Y entonces se ocupa un buen pastor que ayude a esas ovejas a purificar ese interior de esas aguas turbias. Y por eso es que se ocupan las aguas limpias. Pero si no hay un pastor que conduzca a las ovejas para que lo atiendan a tiempo, seguramente aquellas personas lo van a poner como algo normal. Vivimos en una sociedad que nos dice que eso es normal. Los criterios de decisión de los estados de vida y de las conductas que se observan socialmente, de fondo hay unos criterios, y esos criterios es muy importante que los revisemos, y para eso se ocupan unos pastores que conduzcan. No podemos dejarle en manos solamente de los demás, del ambiente o de la práctica. No podemos dejar nosotros que así se establezcan los criterios, porque si no, las nuevas generaciones viven confundidas. Y de paso nosotros, si no ejercemos el trabajo que nos toca de conducción, de remitir al buen pastor las vidas que nos han sido confiadas, va a ser complicado. Vamos a creer en un mundo de que todos tenemos la razón. Y si un niño de 15 años tiene la razón, entonces papá ya no tiene nada que decirle. Y si una hija que ya toma sus decisiones a los 20 con criterios no evangélicos tiene la razón, entonces ya no puede ser conducida. Entonces estamos en una confusión. Pero digámosle al Señor que nosotros al menos queremos renovar nuestro pastoreo yendo nuevamente a las aguas limpias y a los pastos verdes, que venimos a la Eucaristía los domingos con la intención de seguir fortaleciéndonos en Jesucristo, descansando en Jesucristo para seguir realizando nuestra tarea. Pidámosle esa gracia al Señor para esta semana.